empiezas a creer. De repente ese primer paso te cambió la vida. Ese primer paso que diste te llevó a ser mejor. Kilómetros. Se veían inalcanzables, pero es lo que quería. Corres, llegas, cruzas y descubres que la meta es solo el principio. ¡Wow! Perdón por el golazo al final. Estamos dando juntos, si no se han dado cuenta, estamos dando pasos hacia alcanzar una meta. Estamos preparándonos, estamos viviendo una vida que representa una carrera. Estamos en un sitio, en un momento en donde Dios está llevando nuestras vidas hacia despertar en nosotros el deseo de obtener victorias, de obtener triunfos, éxitos que solamente Él ha preparado para cada uno de nosotros, para cada uno de los que está aquí, desde el más pequeño, desde las personas que tienen menos edad hasta las personas adultas, quienes ya han recorrido un largo camino en esta vida. Para todos los que estamos aquí, Dios tiene preparada una meta. Dios tiene preparada una tierra prometida, una conquista. Pero para poder alcanzarla, para poder llegar a ella, es necesario dar un primer paso. La victoria, la conquista, el triunfo, el que tú veas a tu familia restaurada, el que tú veas a tu matrimonio exitoso, el que veas ese negocio, esa empresa creciendo, conquistando, no te va a llegar estando parado, volteando hacia el cielo y pensando: Señor, bendíceme, aquí estoy, soy tu hijo, trae las cosas. No va a llegar así. Va a llegar en el momento en que te dispongas a dar el primer paso. En el momento en que digas: ok, vale la pena despertarse temprano a las 5 o 6 de la mañana, agarrar tiempo con Dios, escuchar la voz de Dios a través de lo que nos está enseñando en el libro de Josué. Wow, ¿cuántos aman a Dios por lo que nos está enseñando a través de tiempo con Dios? Despertarte por la mañana y decir: no me importa que tenga que luchar contra este endemoniado hombre de la capa blanca que se llama Satanás, que me tiene apresado aquí en la cama. No me importa, yo voy a derrotarlo, me voy a levantar y voy a dar el primer paso. No me importa que tenga que salir y de repente ver que tengo por enfrente un río, un mar con el agua fría, con las corrientes turbulentas, y tener que meter el pie para dar el primer paso y sentir que está frío, que se me entume hasta lo más profundo de mi ser, que los huesos, los tuétanos empiezan a temblar. No me importa, si tengo que cruzar ese río, voy a dar el primer paso, porque del otro lado, al otro extremo, se encuentra la promesa, la conquista, la tierra que Dios tiene para ti y que Dios tiene para mí. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos le pueden dar más fuerte ese aplauso a Dios? Porque es una realidad. Estamos dando pasos y hoy ya dimos uno, y fue uno que nos acercó más a Dios. El tiempo de música, el tiempo de alabanza, el tiempo donde pudimos cantar a Dios sin verlo, sin conocerlo, sin tocarlo. No te diste cuenta, pero eso que hicimos juntos nos acercó más a Dios en este día.
No te diste cuenta tal vez, pero eso que sucedió hace un rato nos permitió estar más cerca de Dios. Y no es porque Dios esté en algún lugar lejos y en ese momento quiera venir aquí a Selah y presentarse. No, Él está en todos lados. Sin embargo, la actitud que tú presentaste delante de Dios, que tú y yo, desde el que está hasta allá atrás hasta el último lugar, hasta los que estuvieron aquí al frente, con el deseo de adorar a Dios y de darle su lugar, el lugar que merece, ese acto, esa actitud que tuvimos juntos nos hizo estar más cerca de Él. No me vas a dejar mentir, pero hasta te sentiste un poquito más santo, ¿no? Te sentiste un poquito más ligero, te sentiste un poco más en paz, en tranquilidad, armonía. ¿Cuántos lo sintieron? Y eso es porque te acercaste más a su presencia, estuviste más cerca de Él, dimos ese primer paso. Hoy quisiera compartirte este mensaje, pero más que compartirte, quiero invitarte a que juntos, a que tú conmigo, a que tú con todos los que están a tu alrededor estén dispuestos a dar un paso. El primero va a ser el que te va a levantar de tu cama. El primero sí, pero va a ser el primero que te va a ayudar a decir: ya estuvo, hasta aquí las lágrimas, hasta aquí el dolor, hasta aquí la flojera, la pereza, el estupor. Ya me voy a levantar, voy a dar el primer paso. Cuando Lázaro estaba muerto, Lázaro, el amigo de Jesús, del que nos habla la vida, no Lázaro Cárdenas, no vayan a decir ahorita, va a hablar de la expropiación petrolera. No, cuando Lázaro, el amigo de Jesús, el hermano de Marta y de María, amigos entrañables de Jesús, habían crecido en alguna etapa de su vida juntos, se conocían. Después Jesús empezó el ministerio, se alejó un poco de ellos y seguía haciendo el plan de Dios para su vida. De repente se entera de que Lázaro estaba muerto. Jesús fue a visitarlo, pero parecía que lo fue a visitar tarde. ¿Cuántos saben esa historia? ¿No? Ya la fama de Jesús había corrido por todo el mundo, por toda la región, y ya la gente había escuchado acerca de que Jesús había resucitado muertos, de que Jesús había hecho milagros de multiplicación de panes. Pero en algún momento llegaron estas noticias hacia la familia de Lázaro y pensaron: bueno, es que si Jesús estuviera aquí, Lázaro no estaría muerto. Llega Jesús con sus hermanas y le dicen: maestro, llegaste demasiado tarde, ya está muerto. Imagínate el cuadro de los amigos de Lázaro, de la familia, las personas que estaban cerca, así pensando, ¿no? Si hubiera llegado Jesús hace 3 días, las cosas hubieran sido distintas. No, pues ya de qué sirve, pues nada más que nos venga a echar una oracioncita, una palabra de paz para animarnos, pues ya no va a pasar nada, ya está muerto. Imagínate el dolor, pero también de alguna forma el resentimiento de las hermanas de Lázaro, pensando: hijo Jesús, ¿por qué no te teletransportaste desde donde estabas hasta este lugar para que llegaras justo en el momento en que mi hermano te necesitaba? Si tú eres Jesús, ¿por qué tardaste tanto? Ya está muerto. Y hoy, de parte de Dios, quiero hablarte. Espero que lo que estamos haciendo en este día y la oportunidad que estamos teniendo de acercarnos a Dios a través de la música, el hecho de que ya estamos aquí y no solamente es la música así como que medio espiritual la que nos hace estar seguros de que Dios está aquí, sino que estamos completamente seguros de que Dios está aquí. Entonces Él nos va a hablar. Si hoy tú estás recibiendo este mensaje, yo quiero decirte: Jesús no llegó tarde a tu vida. Jesús no tardó en presentarse a ti. Tú piensas: no, si hubiera Jesús llegado hace 3 años cuando estaba en la escuela, si hubiera Jesús llegado hace algún tiempo cuando yo necesitaba de que Él estuviera aquí en la enfermedad de mi padre, si hubiera Jesús llegado cuando yo necesitaba salir adelante de esta dificultad, las cosas hubieran sido distintas. Y yo te digo algo en este momento: Jesús no llegó tarde a tu vida. Jesús llegó en el momento preciso. Jesús está ahí, aunque parezca que ya todo está muerto. Jesús está en este momento,
Aunque las circunstancias a tu alrededor te digan que ya no hay salida, que ya no hay solución, que ya todo se acabó, que ya es mejor firmar el divorcio a volverlo a intentar, que ya es mejor abandonar el sueño de estudiar a la universidad que volver a hacer un examen. Jesús está aquí. Jesús te dice: no pasa nada, estoy aquí. Y eso fue lo que le dijo Jesús a Marta y a María: tranquilos, Lázaro no está durmiendo. Lázaro no está muerto, no está muerto, está durmiendo. Él no ha muerto. Él no ha llegado al final de sus días, está durmiendo. Pero ¿cómo, Jesús? Ya lleva 3 días metido ahí, ya apesta, ya está bien grave, ya casi lo tenemos que enterrar, solamente te esperamos a ti. Y hoy a lo mejor ese problema, esa circunstancia que estás pasando ya apesta, ya está llegando a su límite, ya no puede esperar más afuera, ya parece que no tiene ningún remedio. Pero aún ahí Jesús te dice: hey, estoy aquí, no está muerto. ¿Quieres conocer el amor y el poder de Dios? Prepárate para ver lo que estoy en este momento a punto de hacer. No sé si aquí hay iglesia, no sé si aquí hay hombres, mujeres, no sé si aquí hay familia que esté dispuesto a ver un milagro en su vida, que esté dispuesto a confiar hasta el final, que esté dispuesto a confiar hasta el último instante. Está a punto de caer al hoyo, sí, pero yo confío hasta el final. ¿Cuántos hay de esos aquí? ¿Cuántos hay de esos aquí realmente? Yeah. Se acerca Jesús a la tumba, pide que abran esa tumba y le dice: Lázaro, ven. Hubiera sido a lo mejor otro método que Jesús quitara la piedra, se metiera a la tumba, se acercara a Lázaro, pusiera sus manos sobre su vida, sobre su cuerpo, le quitara las vendas. Pero no, Jesús pidió que abrieran la piedra, que quitaran la piedra, y le habló a Lázaro y le dijo: ven, da un paso. Ven, da un paso. Ven. En ese día, si hay aquí personas que pensaban que ya era lo último, que no podían, que estaban en la peor situación de su vida, hoy Jesús habla a tu corazón, habla a tus oídos y te dice: ven, da un paso, acércate a mí, da ese paso. Y lo mismo ocurrió en un momento en donde el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, los que estamos leyendo Tiempo con Dios se han dado cuenta de esto. Jesús le dijo a Lázaro: ven, da un paso, y ocurrió un milagro. Los que saben la historia saben que Lázaro regresó de los muertos a vivir, y de ahí no sé qué pasó porque ya la Biblia no lo dice, pero Lázaro resucitó. A lo mejor nosotros vamos a llegar delante de la presencia de Dios y vamos a conocer a Lázaro. ¡Wow! Lázaro está aquí. Dios hizo un milagro, Jesús hizo un milagro. Lo mismo ocurrió en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel estaba a punto de cruzar el río Jordán. ¿Quiénes están leyendo Tiempo con Dios? Estamos siguiendo lo que les estoy platicando. Ayúdenme por favor a imaginarse lo que ocurría en ese momento. Y los que por alguna razón no saben esta historia, les voy a platicar de una historia que ocurrió hace muchos años. Está escrito en el libro de Josué. Y este libro nos habla de un momento en donde el pueblo de Israel, después de haber dado vueltas durante 40 años alrededor del desierto, llegó un tiempo en donde Dios les dijo: hey, prepárense, porque van a estar a punto de cruzar el río hacia la promesa que yo tengo para ustedes. Y era un momento muy complicado, porque sabes que durante 40 años el pueblo de Israel había estado dando vueltas en el desierto, y algo muy peculiar había ocurrido en ese tiempo. Ellos no habían probado
otra cosa como alimento que no era maná. Durante 40 años ellos de día y de noche comieron maná. Se levantaban los niños, se sentaban a la mesa. Mamá, ¿qué hay de desayunar hoy? Maná. Y no es que ponía a la mamá el cassette y ¿cómo? Te me perdiste. Iba a decir una tontería. Los que saben quién es maná me van a entender. No es que ponía el radio y escuchaban una canción, no. Es que el maná era el pan del cielo con el cual Dios alimentó a su pueblo durante 40 años. En el desierto no había donde sembrar, en el desierto no había donde cosechar, no había donde tener la oportunidad de preparar alimentos, no había nada. Y Dios metió a su pueblo en el desierto con la finalidad de hacerles entender que era importante que lo obedecieran, que confiaran en Él. Porque Dios tenía para ellos una tierra prometida. Pero antes de llevarlos a la tierra prometida, Dios quería enseñarles a obedecer, a confiar, a entender que Él tenía lo mejor para su vida. Durante mucho tiempo los israelitas estuvieron esclavos en Egipto. Y ahí como esclavos no conocían de ese Dios poderoso. Dios quería llevarlos a un tiempo de desierto para mostrarles su amor, para mostrarles su protección, para enseñarles sus principios, su palabra. Y de esa manera, cuando ellos aprendieran a cumplir con la voluntad de Dios, entonces prepararlos para decirles: este es el tiempo en que tienen que cruzar hacia conquistar su promesa. Y esa situación pasa con muchos de nosotros de la misma manera. Un tiempo en que vivimos alejados de Dios, no conocemos de su amor, no conocemos de su poder, pero llega el momento en que Él nos habla, en que Él nos rescata, en que Él nos lleva por primera vez a una iglesia, en que Él nos trae por primera vez a Selah y empezamos a conocer de su amor. En ese momento sentimos que hay libertad en nuestras vidas. Una carga pesada que traíamos cargando se quita de nosotros. La maldad, la tristeza, el dolor que traíamos antes de conocer a Dios desaparece. ¿Cuántos dicen amén? Dios trae libertad a nuestras vidas. Conocemos que Jesús fue a la cruz, sacrificó su vida, derramó su sangre y nos hace libres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo creen? Eso lo recibimos. Pero llega después una etapa en donde Dios nos dice: ok, recibiste libertad, te mostré mi amor, estoy aquí para ayudarte. Pero lo más importante no solamente es que quiero darte un milagrito. No solamente quiero decirte sana y ya ve por la vida, ándale. No. Lo que Dios desea es, una vez que somos libres, desea enseñarnos la manera de cómo ser felices por la eternidad. Lo que Dios desea es, una vez que nos hace libre, es enseñarnos cómo podemos enseñarle a nuestros hijos, transmitirle a nuestros hijos que ellos también pueden ser libres, que ellos también pueden ser prósperos, que ellos también pueden recibir amor, que ellos también pueden ser hombres y mujeres relevantes. Eso es lo que Dios desea. No tiene chiste solamente recibir un milagro, voltear la espalda y caminar nuevamente hacia nuestro camino. Lo que Dios quiere es que recibamos su milagro, que recibamos su libertad y que vivamos por la eternidad felices. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios desea para ti y para mí. Por eso Él está interesado en enseñarnos día con día su palabra, sus enseñanzas, sus instrucciones, sus principios. Apréndelos de día y de noche. Medítalos. No dejes de leer la palabra de Dios. Esfuérzate por leer la palabra de Dios. ¿A cuánto les suena esto? No es de gratis que hoy estés recibiendo eso en tu tiempo con Dios, porque Dios te quiere enseñar que de esa forma tú vas a tener éxito en todo lo que hagas. Lamento mucho de repente cuando vienen personas, y no porque no me guste escucharlos, pero lamento mucho cuando vienen personas que hablamos de esto en la iglesia, hablamos con esto en las reuniones de jóvenes, en Hogares Selah, hablamos mucho acerca de cómo instruir de acuerdo a la voluntad de Dios para que nuestras vidas tengan éxito. Y de repente viene alguien y nos dice: oye, ¿y cómo le hago en esto? ¿Y cómo actúo en esa situación? Y de verdad, no es que no queramos decirles, pero si realmente estuvieran teniendo un tiempo en donde reciben la palabra de Dios, en donde escuchan la voz de Dios en su casa, a través de tiempo con Dios, en la iglesia, ellos sabrían qué hacer. Porque eso es lo que Dios desea para nuestras vidas: enseñarnos a vivir felices, no solamente un rato, sino eternamente.
hasta el día en que lleguemos a su presencia. Y si nosotros aprendemos esto, Dios quiere que se lo enseñemos a nuestros hijos y los hijos a sus hijos, y así por generaciones. Y eso sucedió durante 40 años en el desierto, Dios enseñando sus principios, sus palabras. Llegó un tiempo en donde ya estaban listos, en donde la generación de necios que no quería creer en el Dios, que quería regresar a Egipto, ya habían muerto. Y había unos que habían pasado 40 años comiendo maná día y noche. No tenían otra cosa más que comer eso. Entonces Dios habla a su corazón y trae una palabra a su vida. Si quieres ayudarme, sigue este versículo, este pasaje. Dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 1. Aparece en la pantalla. Ahí habla Dios y le dice a su pueblo, en Deuteronomio capítulo 8 versículo 1, dice: tengan cuidado de cumplir con todos los mandamientos que en este día les doy, para que puedan vivir en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Si los cumplen, serán dueños de esa tierra y tendrán muchos hijos. Después, en el versículo 7 les dice: miren que Dios está dando una tierra excelente, llena de arroyos, fuentes, manantiales que brotan en los valles, en las montañas. Esa tierra produce trigo, cebada, higo, granos, aceitunas, carnes, cereales, mantequilla, mermelada, berros, brócoli. Cualquier alimento que tú te imagines, ellos no lo conocían. A veces nosotros estamos despreciando la comida que tenemos en casa y no nos damos cuenta que durante 40 años estos hombres no conocían otra cosa más que comer que un panecillo ahí medio raro. No sé ni cómo era, pero imagínense que todos los días en la mañana te comieras unos colchones Bimbo, en la tarde otros colchones Bimbo, en la noche otros colchones Bimbo, y así durante 40 años. Eso comían. Y me lo pones otra vez, por favor. Dice: esta tierra produce trigo y hay también mucho aceite y mucha miel. Allí nunca les faltará de comer ni nada que puedan necesitar. De sus montañas sacarán cobre, de sus piedras sacarán hierro. Pero una vez que hayan comido, queden satisfechos, no se olviden de dar gracias a su Dios por tan excelente tierra. Quiero invitarte a que tú entiendas la dimensión de la promesa de Dios, la dimensión de esta promesa que Dios tenía para su familia, para sus hijos. Años de no conocer otra cosa más que comer que maná. Años de no saber a qué sabe una fruta, una verdura, miel. No conocían, no sabían. Yo creo que el pueblo de Israel estaba harto, estaba cansado, estaba agotado. Ya no quería saber nada del maná. Veían el maná y decían, pero ¿sabes qué? No lo podían desperdiciar. No lo podían desperdiciar. O sea, tenían que agarrar lo suficiente para comer ellos. No podían agarrar de más porque se les echaba a perder, pero tampoco lo podían desperdiciar porque en el momento en que lo desperdiciaban dejaba de caer maná. Entonces era tremenda la situación. Mira, a veces así estamos nosotros en alguna etapa de nuestras vidas. Estamos hartos de que día con día, de que año tras año, de que mes tras mes haya deudas en casa, haya problemas económicos en casa. No alcanza el dinero para salir adelante en las quincenas, no alcanza para pagar las responsabilidades, para cumplir con nuestras deudas. Pasan años, pasan generaciones y así vivimos. Hay situaciones en las cuales nos damos cuenta que durante años, durante generación tras generación, siempre hay enfermos, siempre hay un diabético, siempre hay una persona que tiene cáncer, siempre hay una persona hipocondríaca, aunque no tiene cáncer ni diabetes, pero siente que lo tiene. Y parece que no salimos de esa situación. Hay veces en las que vemos en las casas, en las familias, que hay una persona que es adicta. Después la siguiente generación sigue habiendo 2, 3 adictos. La cuarta generación sigue habiendo adictos y parece que no salimos de esa situación. Y así tú me podrás hablar acerca de la situación que tú estás viviendo. Parece que siempre está ahí, que no vamos a salir adelante, que no va a cambiar las cosas. Yo te pregunto en este momento, ¿no estás cansado de comer el mismo maná?
¿No estás harto ya de probar la misma sopa de peleas, de pobreza, de escasez, de deudas? ¿No estás cansado ya de estar visitando siempre hospitales? ¿No estás cansado ya de una vez y otra vez caer en el mismo pecado, en la misma situación, una vez más y otra vez? ¿Ya no estás cansado de eso? Mi familia y yo durante muchos años vivimos esa situación. Repetir año tras año problemas, dificultades económicas, enfermedades, hasta que un día escuchamos la voz de Dios, nos acercamos a Él, dimos un paso de fe, empezamos a confiar, Dios nos dio libertad, Dios trajo promesas a nuestras vidas y decidimos creerlas. Durante las últimas 2 reuniones he platicado una historia acerca de cómo mi familia tuvo un negocio. Y no lo voy a platicar otra vez porque ni modo, se la perdieron. Porque hay muchas personas que han estado aquí 3 reuniones. Pero lo que sí te puedo decir es que de pasar en una etapa de hartazgo, de temor por querer emprender un negocio que siempre fracasaba, de años de pasar por problemas económicos, dificultades y no poder salir adelante, decidimos creer y confiar en las promesas de Dios y dar un paso de fe hacia creer en eso. Y hoy te puedo decir que si mi familia durante muchos años tuvo el temor de emprender un negocio y de que este fuera exitoso, hoy habemos en mi familia una generación que le creímos a Dios, que confiamos en su palabra, que estamos obedeciendo y nos esforzamos día con día en obedecer más, y hoy tenemos un negocio propio. Hoy tenemos un negocio que está prosperando, un negocio que está dando la oportunidad a más personas de crecer, a más personas de conocer el amor de Dios. Hoy Dios ha bendecido eso porque decidimos dar un paso en confiar en Él. Nuestra familia vivía en una etapa como Lázaro, en donde parecía que estaba ya apestando, muerto, sin más allá, sin salir adelante. Pero Dios nos habló, Jesús nos habló y nos dijo: hey, levántense, den un paso. Lo dimos y volvimos a la vida. Y ese es el plan de Dios para tu vida en este día. Dios quiere llevarte, animarte a que des un paso. Y volviendo a esta etapa en donde el pueblo de Israel estaba a punto de conquistar, de entrar a la tierra prometida, hubo algo que cambió la historia de este pueblo. Al principio vimos un video en donde el primer paso fue el más complicado, pero el primer paso lo llevó a prepararse, porque tenían una meta que conquistar. El primer paso es el más complicado, y para los israelitas en ese momento también lo fue. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían que dar un primer paso sobre un río que estaba completamente embravecido. Miren, los que han escuchado y los que han leído últimamente Tiempo con Dios, la Biblia nos habla acerca de que el río Jordán en ese momento estaba desbordando. Las aguas estaban desbordando. No es el río Jordán al que a lo mejor en alguna vez imaginamos cuando Jesús se bautizó. ¿Cuántos saben que Jesús se bautizó en el río Jordán? No es ese río que pensamos con aguas tranquilas, cristalinas, las maripositas volando alrededor. Juan el Bautista se va a bautizar en el nombre de Jesús, ¿no? Bueno, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque Jesús iba a bautizar apenas. No es ese río tranquilo que imaginamos. Tampoco es ese el río Jordán del que nos habla el Antiguo Testamento cuando Naamán, un personaje extranjero, un personaje sirio, estaba enfermo de lepra, y el profeta Eliseo le dice: oye, vete a echar 7 clavados al río Jordán, y después de que te eches 7 clavados vas a estar sano. ¿Alguien ha escuchado esa historia? Imagínate a Naamán ahí en la piedra del río Jordán. Ok, voy a echarme 7 clavados. Ahí va el primero, no pasó nada. Ahí va el segundo, y así 7 veces. ¿Cómo sería ese río? Imagínate si Naamán podía echarse 7 veces al río. Me imagino un río tipo Las Estacas. ¿Alguien ha ido a Las Estacas? Con el agua así bonita, cristalina, fría, pero padre. Ese no era el río Jordán que los israelitas tenían que cruzar. Los israelitas tenían que cruzar un río que estaba desbordando, porque en las montañas estaba deshielando. Había pasado el invierno y toda la nieve estaba ya derritiéndose. Entonces el río estaba rebotado, estaba con una corriente embravecida. Las piedras revoloteaban por el río.
de nada más de acercarte tantito, corrías el peligro de que la corriente te llevara, fueras arrasado por el agua. Ese era el río Jordán en ese momento. Y Dios les dice, tienen que cruzar el río y del otro lado está su promesa. Imagínate ese cuadro. Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, es que los israelitas ya habían visto la película del príncipe de Egipto y ya habían visto que Dios abrió el mar rojo y que por ahí pudieron pasar. Pero no, esos que vieron la película ya estaban muertos. Esos que entendieron y vieron y comprobaron el poder de Dios, muchos de ellos ya no estaban. Algunos todavía quedaban y entre ellos estaba Josué. Pero imagínate Josué, es que tratar de decirle a todo el pueblo que confiaran en que Dios iba a abrir el río, cuando ven delante de ellos un torrente inagotable y con mucha fuerza que se los podía llevar. Era completamente inaudito. Difícilmente podían atreverse a cruzarlo. Pero había algo que los hizo dar el primer paso. Es que ellos ya no querían seguir comiendo maná. Ellos ya no estaban dispuestos a regresar otra vez a recoger pan del suelo, sentarse y volver a probar ese asqueroso maná. Ya no tenían el deseo de hacerlo. Estaban hartos y querían cruzar. ¿Cómo iban a cruzar? No sé. ¿Cómo iba Dios a presentarse? No sé. Pero tenían que hacerlo. No había de otra. Y es en la situación que a lo mejor hoy te encuentras. ¿Puedes permanecer ahí? ¿Quieres estar otros 40 años? ¿Quieres estar otros 3 años? ¿Quieres una vez más volver a regresar a tu casa y comer pan con lo mismo? ¿O quieres decirle a Dios, Señor, no sé cómo le vas a hacer, pero yo creo en que tú vas a hacer un milagro y voy a poder cruzar el río? Y me asombra la actitud que tuvieron unos cuantos, que fueron los primeros. Y yo clamo a aquellos que están aquí, como los hombres que te voy a mencionar. Dice en la Biblia que fueron los sacerdotes quienes dieron el primer paso. Vamos a leerlo. Dice Josué capítulo 3 versículo 10 dice: Dios nos ha prometido que a medida que avancemos, Él irá desalojando todos los habitantes de Canaán. Ustedes verán que el Dios vivo nos acompaña cuando el cofre del pacto del dueño de toda la tierra cruce el Jordán delante de ustedes. Cuando los sacerdotes que llevan el cofre toquen el agua con la planta de sus pies, el río Jordán dejará de correr y el agua se acumulará como formando una gran pared. Además, Dios ha ordenado que escojamos 12 hombres, uno de cada tribu de Israel. La gente dejó el campamento, se dispuso a cruzar el río Jordán en el tiempo de la cosecha, cuando el río se desborda a causa del agua que baja por la zona de Adám, cerca de Zaretam. Los sacerdotes iban delante de ellos con el cofre del pacto, y tan pronto como pusieron el pie en el río, el agua dejó de correr y se acumuló. La que corría hacia el mar muerto siguió su curso hasta desaparecer. Entonces el pueblo cruzó el río frente a la ciudad de Jericó. Mientras todo el pueblo de Israel cruzaba el terreno seco, los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto de Dios se detuvieron en medio del Jordán hasta que todos terminaron de cruzar. Dice este pasaje que los sacerdotes pusieron sus pies en el río y el río dejó de correr. Tú me podrás decir, bueno, entonces vamos a esperar a que los líderes de la iglesia den el primer paso. Ándenle ustedes, ¿no? Nosotros vamos a seguirlos. Tú me podrás decir, no, es que los pastores son los que tienen que dar el primer paso. Pero te tengo una mala noticia. La Biblia nos enseña que nosotros que somos hijos de Dios hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Y tú me vas a decir, bueno, es que yo no tengo una sotana ahorita, yo no traigo mi gorrito ahí. ¿Cómo puedes decir que yo soy sacerdote? ¿No? Y a lo mejor a ti te va a saltar esto que te estoy diciendo. No te estoy hablando a ti que tú seas un sacerdote, o que tú hoy te creas que eres un pastor o que eres un líder.
¿Sabes por qué te digo que somos reyes y sacerdotes? Porque la Biblia nos enseña que los reyes eran aquellas personas que salían a conquistar los territorios, a establecer el reino de Dios en donde quiera que estuvieran. Y Dios nos ha llamado como reyes a establecer su reino en nuestros trabajos, en nuestra oficina, en la escuela, en nuestras casas, en nuestra familia. A la medida que tú vas avanzando, vas estableciendo el reino de Dios, porque su presencia te acompaña. Esos son los reyes. Y los sacerdotes son todos aquellos que están dispuestos a escuchar la voz de Dios, y al escuchar la voz de Dios están dispuestos a enseñarla a quienes les rodean. Yo como padre estoy dispuesto a escuchar la voz de Dios, pero mi deber como padre es enseñársela a mis hijos. Y en ese momento estoy siendo un sacerdote en mi casa, porque yo quiero que mis hijos aprendan principios, valores, formas de vida, principios que la Biblia enseña. Yo me convierto en un sacerdote de mi casa. Tú, hombre, mujer, tú que estás aquí, a lo mejor no estás casado, tú eres un sacerdote, porque al tú conocer la voluntad de Dios, al tú aprender la palabra de Dios, estás siendo obligado a ponerlo en práctica. Porque nosotros somos hacedores, no somos solamente oidores. Cuando tú pones en práctica la palabra de Dios, estás convertido en un sacerdote. Porque no solamente vas a poder enseñarla a través de tu voz, también vas a enseñarla a través de tus actos, a través de tu testimonio, de tu ejemplo. Eres un sacerdote. Entonces los primeros que tienen que estar dispuestos a cruzar el río son los sacerdotes. Y mira, quisiera que me prestaras toda tu atención en esos últimos minutos, porque algo grande va a suceder en la medida en que tú confíes en lo que Dios quiere para tu vida en este día. Así que por un momento, por favor, sacúdete, quita ahí cualquier desánimo, cualquier sentimiento de sueño. Si te están cerrando los ojos por el calor, quítate el sudor de la frente y échatelo a ti mismo, ¿no? Despierta un poco, porque lo que vamos a escuchar es sorprendente. Es el poder de Dios actuando en favor de aquellos que están dispuestos a dar el primer paso. Mira, durante muchos años, 40, el pueblo de Dios se dirigía de esta forma. Quienes fuimos a Efecto aprendimos esto, ¿no? Dios se movía en medio del pueblo de Israel a través de una columna de fuego. ¿Alguien ha escuchado esto? El pueblo de Dios caminaba en el desierto y una columna de fuego iba delante de ellos. Y cuando la columna de fuego avanzaba, ¿qué sucedía? El pueblo avanzaba. Pero también dice la Biblia que había una gran nube que los protegía. Y cuando la nube avanzaba, el pueblo avanzaba. Entonces el pueblo estaba acostumbrado a avanzar mientras la columna o la nube avanzaran, porque representaba que Dios les decía que avanzaran. Pero algo sucedió en este tiempo en donde Dios los puso enfrente del Jordán. La columna de fuego y la nube desaparecieron. Y Dios le dio una instrucción a Josué en ese momento. Y eso va a retumbar en tu corazón, en tu mente, porque son las mismas instrucciones que tú has estado recibiendo en estos días. Dios le dijo a Josué, hijo de Nun: prepárate, porque tú vas a ser quien lleve a mi pueblo hacia la tierra que le he prometido. Donde quiera que pisen las plantas de tus pies, esa tierra será entregada para ti y para tu familia y para tu pueblo. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. No temas, porque yo estaré contigo. Nunca se aparte el libro de la ley de tu boca. Estudiará de día y de noche, para que tengas éxito en todo lo que hagas. Y yo voy a estar contigo todos los días. Por donde quiera que vayas, yo voy a estar contigo. Nunca te fallaré, nunca te abandonaré, porque yo soy tu Dios. Eso tú lo estás recibiendo, tú lo estás leyendo. Dios te lo habla a ti. No solamente está escrito ya en la Biblia y pasó hace muchos años. Dios te está hablando. Ya no iba a ser una nube, una columna lo que te iba a dirigir. Ahora Dios te dice: avanza, da el paso. Avanza, no tengas miedo. Avanza, que lo que pises será entregado. Y hoy te hablo a ti que has tenido miedo en emprender ese negocio. Tal vez
las circunstancias hasta este momento te dijeron que no tenías el suficiente dinero para emprender ese negocio que estaba ahí en tus manos. Hoy te dice Dios: avanza y no tengas miedo, porque yo voy a estar contigo. Estudia mi palabra de día y noche y ponla en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Esas fueron las instrucciones que Dios les dio a estos hombres. Y lo que sucedió después fue asombroso, porque después de que ellos se metieron al río, avanzaron, dice la Biblia, lo leímos, que las aguas se detuvieron. Las que venían bajando de las montañas se detuvieron y formaron una gran pared, y las que corrían hacia el mar muerto se fueron hasta que desaparecieron. Entonces el pueblo pudo cruzar, y después de que el pueblo pudo cruzar, después de que todos pasaron, los sacerdotes fueron los últimos en salir. Y ese es un llamado que también Dios nos hace en este día. Dios quiere que tú avances, Dios quiere que tú des el paso, pero también quiere que tú seas el último en salir. ¿Qué sucede a veces? Que somos los últimos en llegar y los primeros en irnos. ¿No se han dado cuenta de eso? Venimos a la iglesia y somos los últimos en llegar, pero apenas dan las 2. ¿A qué hora son? Nos vemos la próxima semana. Ya se va. Los primeros en salir. El que tenga oídos para oír, que oiga. Tenemos que estar dispuestos a esperar hasta el último momento, porque hasta el último momento Dios va a hacer un milagro. Hasta el último momento Dios puede mostrar su poder. Así que no te apresures. Si estás en medio del río, tranquilo, disfruta las aguas que están ahí golpeando tu espalda, porque eso estaba sucediendo con los sacerdotes. Los sacerdotes veían cómo el pueblo pasaba y ellos tenían que tener acá atrás el agua deteniendo en la pared, y parecía que en cualquier momento se podía venir hasta aplastarlos, pero ellos estuvieron firmes esperando hasta que el último del pueblo pasara, porque hasta el último también hay milagros. ¿Qué sucedió? Todos cruzaron. Y al final, cuando todos cruzaron, la Biblia nos enseña, Josué capítulo 5, que en ese momento ellos pudieron disfrutar por primera vez de la cosecha de la tierra prometida. Ya no comieron más maná, ya no comieron más pan rancio, ya no comieron más pan que había asqueado su vida durante 40 años. Por primera vez, después de dar el paso de cruzar el río Jordán, ellos comieron la promesa que Dios les había dado. Ellos disfrutaron de la promesa que Dios les había dado. Lo hicieron. Dios fue fiel. Dios cumplió. No quedaron muertos en el río. No fueron llevados por la corriente. Cruzaron todos y al final recibieron la promesa. Quiero invitarte, iglesia, a que te pongas de pie conmigo, por favor. Hoy es la oportunidad que tenemos de dar un paso. Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso que no habíamos querido dar por temor, que no habíamos querido dar por miedo, que no habíamos querido dar porque parecía que estaba muy complicado atravesar esa corriente. Hoy Dios te llama a que des un paso y que entiendas que cuando tú des el paso, Él te va a acompañar. No esperes a que Dios abra las aguas. Métete al río y espera como Dios la abre. No sé si me estoy explicando. Toda la mañana hemos aprendido algo, que un paso que tenemos nosotros muy importante que dar para poder entrar en la presencia de Dios es a través de la música, a través de la alabanza. Para quienes no llegaron al principio, Julián nos habló acerca de un verso que dice que entremos a las puertas del templo con acción de gracias y con alabanza. Porque al entrar de esa forma podemos entrar en la presencia de Dios. ¿Quieres ver un milagro en esta tarde? Vamos a entrar al templo de Dios con acción de gracias y con alabanza. ¿Quieres ver cómo Dios abre el río Jordán? Vamos a entrar a dar un primer paso y despojarnos de todo orgullo, de toda soberbia, de toda maldad en nuestro corazón y decirle: Señor, soy tu hijo y quiero ver milagros. Vamos, levanta tus manos conmigo, iglesia.